Y bueno, como comentamos la clase pasada, hoy nos toca empezar un tema nuevo, que va a ser el de iluminación, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo primero la parte teórica. Y espero que por favor pongan atención en esta parte, porque son un poco complicados estos temas y hay que entenderles para poder eh, agarrar mejor ya los conceptos prácticos que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a estudiar los conceptos que es la fotometría, que es la cantidad de iluminación que tenemos, y la colorimetría, que se refiere justamente a los colores. Entonces, hay que recordar primero que la luz no es más que una sola parte del espectro electromagnético, que el espectro electromagnético son los fotones o son las ondas de energía que viajan a través del vacío y que de acuerdo a la energía que tengan pueden ser diferentes efectos que conocemos, diferentes fenómenos como los rayos gamma o incluso las ondas de radio. Y únicamente un muy pequeño espectro dentro de ese espectro electromagnético corresponde a la luz visible, es decir, la que detectan nuestros ojos. Y que todos los cuerpos que se comportan como cuerpos negros, en mayor o menor medida, van a emitir, de acuerdo a su temperatura, cierta cantidad de radiación. Eso lo vimos con la ley de Stefan Boltzmann, pero también esta ley de desplazamiento de Wien nos va a decir cómo se comporta esa radiación. O sea, esa radiación es un espectro porque es continua a lo largo de diferentes longitudes de onda. Y justamente la forma que va a tener la curva y la longitud de onda pico va a depender justamente de la temperatura. De esta manera, el Sol va a tener, si nos centramos únicamente en la parte visible, que es lo que nos va a importar con la iluminación, vamos a ver que el Sol, que es más o menos entre estas dos, son como 5500 Kelvin, va a tener cierta forma o cierta distribución espectral. Es decir, a diferentes longitudes de onda va a haber diferentes intensidades relativas de justamente de la radiación que estamos recibiendo. No es exactamente una curva perfecta de un cuerpo negro, pero se parece y se aproxima mucho y por eso consideramos que es un cuerpo negro. Y esta distribución de iluminación, que es un poco más centrada hacia esta parte, por eso hacia el verde y un poco hacia el azul claro, es lo que nosotros vamos a detectar como luz blanca. Cuando la luz tiene esta distribución, para nuestros ojos va a ser luz blanca, que en realidad se compone de diferentes colores, y esto es lo que podemos ver con el prisma de Newton que nos representa aquí esta portada de Pink Floyd, donde entra la luz y se descompone en diferentes colores, en los diferentes colores que en realidad tiene la luz. Pero cuando están combinados todos los colores, parece ser luz blanca. Y diferentes fuentes de luz, diferentes tipos de focos, van a tener diferentes distribuciones espectrales y vamos a ver la luz de diferentes maneras. Ahora sí, para poder entender cómo se comporta la iluminación, vamos a tener que ver un pequeño tema de geometría tridimensional, que si ustedes recuerdan el concepto del radián, un radián era justamente cuando teníamos un arco, eh, tenemos un arco cuya longitud va a ser de un radio, y entonces conectamos los extremos de ese arco con radios justamente que van al centro, y el ángulo que se va a formar entre esos dos radios va a tener una dimensión de un radián. Para una esfera vamos a tener algo similar que le vamos a llamar el estereoradián. Entonces, justamente así como un ángulo es sobre un plano entre dos rectas, el estereoradián se va a referir a conos o a volúmenes. Entonces, de la misma manera que definimos un radián, vamos a definir un estereoradián. Vamos a tener una tapa de esfera, es decir, una pequeña sección como esta, cuya área va a ser radio al cuadrado. Y justamente vamos a generar un cono en todo este contorno, y el ángulo sólido, es decir, esa apertura que tiene, va a tener una medida de un estereoradián, y la magnitud de los estereoradianes la denotamos con omega. Entonces, si ustedes se acuerdan que un círculo tiene en total 2 pi radianes, va a resultar que una esfera va a tener en total 4 pi estereoradianes. Y aquí vamos a tener algunas fórmulas que nos van a permitir conectar diferentes dimensiones de nuestra esfera. Entonces vamos a tener
en 3 dimensiones el área R cuadrada y justamente este ángulo sólido que va a ser ciertos estereoradianes. Y vamos a imaginarnos que estamos cortando nuestra esfera, entonces estamos viendo esto justamente de perfil. Entonces vamos a tener, cuando lo vemos de perfil, el cono se va a convertir en un triángulo y nuestra área, que va a ser esta tapa, se va a convertir en un arco de circunferencia y vamos a poder unir estos, vamos a poder proyectar la tapa de la esfera. Entonces, si proyectamos la tapa de la esfera, es como si tuviéramos la sombra que proyecta. Y la sombra que va a proyectar esta tapa de esfera va a ser un círculo. Pero si lo vemos de perfil, va a ser una recta. Entonces, vamos a formar este triángulo isósceles, cuyas características podemos conocer. Y así nos lo está relacionando. El área que va a tener la tapa va a ser el ángulo sólido, que ya no necesariamente es un estereoradián, por el radio al cuadrado. O también lo podemos calcular como 2 veces pi por el radio por h. Y h va a ser justamente esta altura que va a ser entre esta proyección, dijimos, o esta conexión plana de la circunferencia y el punto más alto de la tapa de esfera, ¿no? Entonces va a ser como si midiéramos de aquí a acá. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas, y así podemos ir despejando y relacionar estas diferentes variables. De la misma manera, este ángulo que se forma al proyectar o al cortar de perfil nuestro cono va a estar relacionado por esta fórmula con el ángulo sólido. Y esta A, que va a ser este lado, también va a estar relacionado con el radio y con esta H. Entonces, así vamos a poder conocer diferentes partes o poder describir cómo es nuestro cono que está saliendo desde nuestra esfera. En el caso de tener un estereoradián, la relación entre H y R va a ser justamente esta. Si no es un estereoradián, no es esta relación. Hay que calcularlo justamente a partir de estas fórmulas. Entonces, esto nos va a servir porque es importante. La iluminación va a salir por conos y van a ser ángulos sólidos. Y también a veces vamos a tener que utilizar el área de la tapa de el cono de la esfera, que va a ser un área circular, curva, pero a veces vamos a tener que proyectarla. Proyectar ya sea nuestra esfera completa, que la proyección plana de la esfera completa es un círculo del mismo radio, o pues proyectar la tapa, que va a ser justamente esta circunferencia plana que tenemos. Ahorita vamos a ver por qué necesitamos estos valores. Ahora sí, yéndonos a las magnitudes fotométricas o a las magnitudes que nos van a dar la cantidad de iluminación, vamos a ver primero la imagen. Supongamos que tenemos una vela y la vela va a emitir luz de manera omnidireccional, es decir, como una esfera. Pero esa luz nosotros la vamos a poder suponer como si fuera un campo vectorial. Entonces vamos a tener unos vectores o rayos de luz que van a tener una cierta intensidad. Es decir, estos rayos de luz tienen, como cualquier vector, una dirección y una magnitud. Entonces, justamente, ¿cuál es la magnitud de estos vectores? Es lo que le vamos a llamar la intensidad lumínica, que va a ser la intensidad, que la denotamos con I, y cuya unidad es la candela, que es CD, que es justamente una de las 7 unidades fundamentales del sistema internacional, pero bueno, o sea, fuera de este contexto es muy poco utilizada. Entonces, justamente la intensidad va a ser la magnitud de los vectores que está emitiendo nuestra fuente de luz. Y esos vectores se están emitiendo como una esfera hacia todos los lados. Entonces, ahora, para entender las otras magnitudes, vamos a recordar, por ejemplo, hidráulica. Si ustedes recuerdan hidráulica, vamos a tener igual un campo vectorial que van a ser las líneas de flujo. Y esas líneas de flujo después se van a convertir en el flujo o gasto. Y para calcular el gasto, en hidráulica lo que hacíamos era ver cuántas líneas de flujo están pasando a través de una cierta área. Y esa era la definición de flujo. Entonces, aquí en iluminación vamos a tener también nuestra intensidad y vamos a tener 2 diferentes magnitudes de flujo que hay que tener cuidado de cómo se definen.
Entonces, una magnitud de flujo, que va a ser los lúmenes, va a depender de cuántos rayos o cuántos vectores están pasando o están contenidos en un cierto ángulo sólido. Es decir, tenemos aquí nuestra fuente de luz y está saliendo de manera omnidireccional, pero si yo considero únicamente los vectores que están teniendo, todos los vectores que están saliendo en un ángulo sólido de un estéreo radián, estoy calculando el flujo, que lo denotamos con phi mayúscula, y sus unidades son los lúmenes. Entonces simplemente vamos a calcular la intensidad de nuestro vector por el ángulo sólido. Ya tenemos un ejemplo. Por el otro lado, la otra magnitud de flujo que vamos a tener va a ser la iluminación, que la vamos a denotar con E, y su unidad van a ser los luxes. Entonces van a ser lúmenes por metro cuadrado. Entonces, justamente aquí es donde viene la diferencia y es fundamental. Los lúmenes es el flujo contenido en un cierto ángulo sólido, mientras los luxes, ese sí se parece más al gasto, va a ser el flujo que está atravesando una cierta área. Los lúmenes se refiere estrictamente al ángulo sólido y los luxes va a tener que ver con el área. Y entonces aquí es donde viene ese detalle. La cantidad de lúmenes no depende de la distancia a la fuente, porque si yo estoy a 1 metro o a 20 metros o a 100 metros, el cono va a seguir subtendiendo el mismo ángulo sólido. Obviamente la base del cono o la tapa curva del cono va a ser mucho mayor, va a tener un tamaño mucho mayor, pero el ángulo sólido sigue siendo exactamente el mismo. Entonces me encuentre a 1 metro o me encuentre a 1 kilómetro, el flujo va a ser exactamente el mismo. En este caso, si tengo una fuente de una candela y tengo un ángulo sólido de un estéreo radián, el flujo a la distancia a la que sea va a ser de 1 lumen. Pero como los luxes, es decir, la iluminación depende del área, entonces ya si me voy alejando va a irse reduciendo la iluminación. Porque si yo me encuentro, tengo un lumen aquí, pero ese lumen lo voy a tener que dividir entre el área que está teniendo esta tapa del cono. Pero si me voy más lejos, aunque tengo el mismo ángulo sólido, entonces tengo la misma cantidad de lúmenes, el área es mucho mayor. Entonces esos lúmenes se están distribuyendo en un área mayor y entonces la iluminación cada vez es menor. Entonces conforme me alejo, la cantidad de luxes disminuye, pero la cantidad de lúmenes se mantiene exactamente constante. Y justamente es de esta manera, ¿no? Tengo una cierta fuente, tengo un ángulo sólido de un estéreo radián, y a diferentes distancias, el área que va a tener esta base de mi cono va a ir aumentando, pero no importa la distancia, los lúmenes van a ser los mismos, pero conforme me vaya yendo más lejos, los lúmenes se van a distribuir en una mayor área y entonces los luxes van a ir disminuyendo continuamente. Entonces, aquí tenemos la candela, la intensidad, recordar que es I y se mide por candelas, que es CD. El flujo, que va a ser exactamente la multiplicación de la intensidad por el ángulo sólido, se va a medir en lúmenes o LM, y este es el que se va a relacionar con los watts, que es, o sea, tiene que ver, pero vamos a ver ahorita por qué una cosa son los lúmenes y otra cosa son los watts. Luego vamos a tener la iluminación que se va a medir en luxes, que los luxes son nada más que lúmenes por cada metro cuadrado, y simplemente va a ser la división del flujo entre el área que vamos a tener. Y esta área ya nos va a estar incluyendo la distancia. Y por último vamos a tener la luminancia, que esa hay que tener cuidado. Los luxes y los lúmenes nos van a hablar de la radiación o de la iluminación que está saliendo desde una fuente. Es decir, yo me encuentro a cierta distancia de una fuente y recibo cierta cantidad de radiación o están incidiendo sobre mí cierta cantidad de vectores y
eso me va a dar lúmenes y luxes. Cuando esos vectores o esos rayos de luz rebotan, es decir, se ven reflejados o son transmitidos a través de una superficie, ya no los vamos a medir con luxes o con lúmenes, sino que vamos a medir la luminancia. Y la unidad de la luminancia van a ser candelas por cada metro cuadrado. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cuando incide un rayo y se ve reflejado, si aquí incide cierta cantidad, que digamos que son 100, no se van a ver reflejados 100, se van a ver reflejados 90 o 80. Y eso va a depender de la reflectancia o del índice de reflexión de nuestra superficie. Y lo mismo, cuando pasamos a través de una cierta superficie translúcida, no va a pasar el 100%, y eso va a depender de la transmitancia. Entonces, si tenemos nuestros rayos de luz con una intensidad de candela, y supongamos que esto fuera una pantalla que tuviera la vela, entonces van a estar atravesando esa pantalla, entonces justamente vamos a tener que multiplicar la intensidad que tiene este rayo de luz y por la transmitancia de esta pantalla y dividirlo entre el área que tenga la pantalla, ¿ok? Que es justamente lo que nos da esta fórmula. La intensidad por la reflectancia, o lo podemos cambiar aquí, por la transmitancia, que recuerden que es tau, entre el área. Y el coseno de teta va a depender, pues, justamente de el ángulo con el que esté incidiendo la superficie, ¿no? Es decir, si la luz, que es lo mismo que vemos con la radiación solar, ¿no? No es lo mismo que la radiación solar pegue, incida a 90 grados de esta superficie a que incida con cierto ángulo. Si incide con cierto ángulo, hay que hacer la proyección y entonces la luminancia resultante de esta mesa va a ser menor. Hay una forma de simplificarlo que va a ser simplemente dividir la iluminación entre el ángulo sólido. Entonces, esa es una aproximación, pero bueno, o sea, también puede ser más sencillo que hacer todo este tipo de cálculos. Y hay un detalle muy importante con la luminancia. Cuando tomamos en cuenta la iluminación, esta área que hay aquí va a ser el área de la tapa de la esfera, es decir, es un área curva. Por eso no es exactamente un cono lo que tenemos aquí, va a ser, si lo vemos en un perfil, va a ser justamente esta área que está curvada. Pero cuando calculemos la luminancia, vamos a tener que proyectar las áreas para que se vuelvan planas. Entonces, en vez de tomar esta área curva, vamos a tener que tomar esta área plana. Y por eso estamos teniendo estas fórmulas para obtener esta A, que me va a permitir calcular el área de la circunferencia plana. Entonces, tiene sentido porque si tuviéramos una mesa a esta distancia, la mesa no es curva, la mesa es plana y por eso hay que calcular la luminancia en una superficie plana. Pero va a haber algunas cosas un poco más complicadas, al menos conceptualmente, que si yo tengo una vela y tiene una pantalla, es decir, una esfera de vidrio que le está cubriendo, y yo quiero saber cuál es la luminancia de esa pantalla, no voy a calcular como área, no voy a calcular como área el área de la esfera, voy a calcular el área proyectada en un plano, es decir, esa esfera se va a proyectar como un círculo y dentro de mi fórmula lo que tengo que poner es el área del círculo, como de la sombra que genera. Porque cuando yo veo a lo lejos esa pantalla, no veo todo el área de la pantalla, la veo como un disco, la veo como un círculo. Es lo mismo que la luna, cuando vemos la luna a lo lejos, no estamos viendo la luna esférica, sino que la vemos plana, vemos la proyección plana de la luna. Y en ese caso, el ángulo con el que está incidiendo la intensidad en la esfera, pues ahí sí es 90 grados. Entonces, no, el coseno de 90 grados no pintaría, porque siempre hay 90 grados en un radio en cualquier punto de la esfera. Entonces, no son tan intuitivas estas magnitudes, pero hay que tener cuidado porque hay unas que se parecen mucho. Entonces, recuerden,
tengo una cierta fuente de luz que va a emitir un campo vectorial omnidireccional, es decir, como una esfera, y la magnitud de los vectores va a ser la intensidad. ¿Cuántos vectores se encuentran contenidos en un ángulo sólido? Es decir, el flujo a través de un ángulo sólido, que es independiente de la distancia, como son los ángulos, va a ser el flujo medido en lúmenes. Y ese flujo a través de una cierta área curva va a ser los luxes o la iluminación, que ya va a ser más lo que nosotros sentimos o vemos. Y esa sí va a depender del área. Entre más nos alejemos, más se va a diluir la iluminación. Y por último, el otro concepto que tenemos es el de la luminancia, donde vamos a seguir igual un cierto rayo, la magnitud de un vector. Hay que tener en cuenta cuánto se transmite o se refleja, es decir, cuánto perdemos ahí, con qué ángulo está incidiendo sobre esa superficie y sobre qué superficie está pasando, pero la superficie va a tener que ser plana. Y lo que resulta es que la luminancia pues va a ser justamente qué tan brillantes vemos los objetos. O sea, lo que nosotros percibimos realmente es la luminancia. Pero como es complicada de medir a veces, pues entonces utilizamos la iluminación, que es mucho más sencillo el concepto. Aquí hay justamente esto, les recomiendo que vean los números y los cálculos que tiene con más calma, pero nos está representando que tenemos una fuente de luz con cierta cantidad de candelas y se puede calcular la luminancia cuando rebota, es decir, cuando refleja o cuando se transmite. Y la luminancia pues va a depender de justamente la intensidad, el índice de reflexión de la superficie y el área de la superficie que estamos tomando en cuenta. Y para que lo puedan ver, aquí tenemos ciertos valores típicos de luminancia para que puedan ver cómo van cambiando en candelas por metro cuadrado. Cosas que casi no podemos ver, como un guante negro en una noche oscura, tiene una luminancia muy baja, y ciertas cosas que nos van a quemar prácticamente los ojos, como el sol, tiene una luminancia extremadamente alta, y diferentes superficies van a ir cambiando su luminancia. Los foot lamberts, pues simplemente es el equivalente en unidades inglesas, pero bueno, no tiene sentido utilizar los foot lamberts. Entonces, un rápido ejemplo de cómo funciona ya como tal estos valores. Vamos a suponer que vamos a tener un foco que va a tener una intensidad de 100 candelas. Y el foco obviamente es una fuente puntual de luz, porque en la resistencia que tiene nuestro foco se está generando la luz, pero el foco realmente tiene un vidrio que lo rodea. Entonces nuestro foco va a ser un foco de radio de 5 centímetros, ¿ok? Para calcular el flujo total que vamos a tener, pues simplemente vamos a multiplicar la intensidad por el ángulo sólido en toda la esfera, que son 4pi. Entonces, 4pi por la intensidad nos va a decir que el flujo total son de 1256 lúmenes. Y muchas veces para un foco lo que les van a dar de valor va a ser la cantidad de lúmenes que tiene el foco. Ahora, ¿cuál va a ser el flujo? Ya no total, sino en un cierto espacio contenido, ¿no? Entonces, si decimos el flujo en un área curva o esférica de 1 metro cuadrado de superficie ubicado a 1 metro de distancia, es decir, va a ser el flujo contenido en un estereoradián. Entonces, simplemente vamos a multiplicar la intensidad de 100 candelas por un estereoradián y nos dice que el flujo en un área de 1 metro cuadrado colocado a 1 metro de distancia es de 100 lúmenes. Si colocamos el flujo en un área de 4 metros cuadrados a 2 metros de distancia, si nos damos cuenta, esto va a ser justamente como el área es el radio al cuadrado, vamos a tener exactamente la misma magnitud, que va a ser un estereoradián. Entonces, para calcular el flujo en un área de 4 metros cuadrados a 2 metros de distancia, igual vamos a multiplicar la intensidad de 100 candelas por un estereoradián y obtenemos la misma cantidad, que son 100 lúmenes. Entonces, estamos a diferentes distancias
y estamos a diferentes áreas, pero como la relación entre distancia y área se mantiene, el ángulo sólido se mantiene y el flujo es constante. Por el contrario, la iluminación en las mismas áreas va a cambiar, porque dijimos que sabemos que a 1 metro cuadrado y a 1 metro de distancia el flujo es de 100 lúmenes, pero para obtener la iluminación simplemente hay que dividir la cantidad de lúmenes entre el área. Entonces 100 lúmenes entre 1 metro cuadrado son 100 luxes. Por el contrario, en el segundo caso, 100 lúmenes entre 4 metros cuadrados van a ser 25 luxes. Esto nos demuestra que a diferentes distancias el flujo en lúmenes se mantiene constante y la iluminación en luxes va disminuyendo. Ahora, del último valor, que es la luminancia. ¿Cuál va a ser la luminancia del foco? Y cuando hablamos de la luminancia del foco, vamos a hablar de cuál es la luminancia transmitida por justamente la pantalla o la esfera de vidrio de 5 centímetros. Entonces, como va a ser una esfera, dijimos que el coseno de teta es 1, vamos a calcular simplemente la intensidad entre el área. Y el área no va a ser el área que nos daría la esfera, que sería 4/3 de pi por radio al cubo, ¿no? Sino que vamos a tomar el área de la esfera proyectada. Es lo mismo, tenemos una esfera y la sombra que hace es una circunferencia plana. Entonces nosotros vamos a calcular justamente esa área plana, que no va a ser nada más que pi por radio al cuadrado. Entonces la luminancia del foco va a ser la intensidad de 100 candelas entre pi por radio al cuadrado, que nos da 3.183 candelas por metro cuadrado, que es comparable a la luminancia del cielo. Obviamente el cielo no es un área de pi por radio al cuadrado, el cielo tiene esa luminancia en un área mucho mayor, pero en esa área concentrada, la luminancia del foco se compara a la luminancia del cielo. La iluminación, esa sí no tiene nada que ver, pero la luminancia sí es parecida. Por el contrario, si al foco le pusiéramos una pantalla de 15 centímetros, es decir, por ejemplo, estos como esferas de papel como chinas, que hiciéramos una de 15 centímetros y colocáramos el foco adentro de eso, al prender el foco, lo que vamos a ver iluminado va a ser toda nuestra pantalla de papel, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos suponiendo que el vídeo que transmite tiene una transmitancia de 1, ¿no? Si tuviera una transmitancia menor a 1, pues habría que meter ahí, multiplicar por 0.9 o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí al tener esta pantalla de 15 centímetros, lo que pasó es que el pi por radio al cuadrado, radio ya no van a ser 5 centímetros, sino que van a ser 15 centímetros. Y justamente va a reducirse considerablemente la luminancia. Ahora va a ser de 354 candelas por metro cuadrado. ¿Qué se va a comparar? Pues algo entre más o menos, justamente lo que dice aquí, una lámpara o el pavimento de asfalto. Esto, entonces, se está disminuyendo la luminancia del foco, pero hay que tener en cuenta que aunque se disminuya la luminancia del foco, la intensidad es la misma y los flujos a diferentes distancias y áreas y la iluminación va a seguir siendo la misma. Entonces, el foco con una pantalla de 5 centímetros o con una pantalla de 15 centímetros va a iluminar igual, pero va a ser menos brillante. Es decir, voy a poder leer exactamente igual dependiendo de la pantalla, pero si yo volteo a ver directamente el foco y tiene una pantalla de 5 centímetros, me va a deslumbrar, va a ser excesivamente brillante. Pero si yo volteo a ver el foco con una pantalla de 15 centímetros, entonces ya no va a ser tan deslumbrante porque disminuyó la luminancia. Y suponiendo ahora que tuviéramos una mesa, por ejemplo, o una cierta superficie colocada justamente a 2 metros de distancia. Entonces, ¿cuál va a ser la luminancia de esa mesa? O cuánta,
cuánta radiación o cuánta intensidad va a rebotar a través de esa mesa. Entonces yo también, dependiendo de qué tanta luminancia tenga la mesa, voy a poder decir si la mesa es muy brillante o es poco brillante. Entonces, para hacer eso, justamente hay que calcular, ya para los luxes habíamos dicho que tomábamos en cuenta esta superficie curva. Pero ahora en este punto vamos a poner una superficie plana que va a ser una mesa. Entonces hay que proyectar de acuerdo a estas fórmulas. Entonces, si proyectamos, vamos a darnos cuenta que el área plana va a ser 0.92 veces por el radio al cuadrado, que el área curva era justamente el radio al cuadrado. Esto es en el caso de un estereoradián. Si son diferentes estereoradianes, pues hay que hacer el cálculo y ver cómo va a cambiar esto, ¿no? Entonces, si yo me encuentro a una distancia de 2 metros, el área curva sería de 4 metros cuadrados, pero el área plana va a ser de 3.68 metros cuadrados. Entonces, un foco a 2 metros de distancia va a cubrir un estereoradián de 3.68 metros cuadrados en una superficie plana, que puede ser una mesa. Entonces, para calcular la luminancia de esa mesa, lo que vamos a hacer va a ser justamente, nos está diciendo que la reflectancia de esa mesa va a ser 0.5, entonces va a ser el 0.5 por la intensidad, que son las mismas 100 candelas, entre el área proyectada, que van a ser 3.68 metros cuadrados. No puede ser el área los 4 metros cuadrados porque tenemos que proyectarla de curva a plano. Y nos dice que la luminancia de esa superficie va a ser 13.58 candelas por metro cuadrado. Y aquí hay un detalle importante. Estamos suponiendo que tenemos nuestra mesa y el foco justamente arriba, entonces que está incidiendo a 90 grados. Si el foco estuviera acá y la luz estuviera incidiendo así, habría que hacer la proyección de acuerdo al ángulo para ver cuánto realmente está incidiendo la mesa, que es este valor del coseno de teta. Tomando la otra fórmula que era la aproximación, donde sí suponemos que la superficie es curva de 4 metros cuadrados, entonces simplemente multiplicamos la iluminación, que ya habíamos dicho que a 2 metros era de 25 luxes, por la reflectancia de 0.5 entre el ángulo sólido, que dijimos que es un estereoradián, y nos da 12.5 candelas por metro cuadrado. Entonces, más o menos es parecido, pero este valor es el que es más preciso. Si tuviéramos un ángulo subtendido mucho mayor a un estereoradián, estos valores diferirían mucho. Y si fuera mucho menor, entonces serían muy parecidos. Entonces, hay que tener en cuenta que puede funcionar esta aproximación si el ángulo sólido es pequeño. Bueno, ya se nos van a acabar los primeros 40 minutos, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar, como siempre. Vamos a seguir con otros temas que no son tan complejos de entender estas magnitudes fotométricas, ¿no? Si ustedes recuerdan, a ver, ahí puse algo en el chat, ok. Si ustedes recuerdan sus clases de primaria del cuerpo humano, van a recordar que tenemos en nuestros ojos dos tipos de células, que son los conos, que son los que ven de día, y los bastones, que ven de noche. Entonces, resulta que los conos y los bastones tienen una sensibilidad máxima a cierta longitud de onda, y esa sensibilidad va disminuyendo conforme nos vamos alejando, ¿no? Y justamente los conos, que es la visión de color, le vamos a llamar visión fotópica, y los bastones le vamos a llamar visión escotópica. Y los bastones nos permiten ver en la oscuridad porque tienen una mucho mayor sensibilidad que la visión fotópica. Y también el pico que tienen es diferente, y esto es por cuestiones evolutivas, ¿no? En el día, la luz de día tiene pico en esta longitud de onda, y en la noche el pico es en esta longitud de onda. Justamente no hablamos, cuando hablamos de fotometría, de lo que vemos nosotros, no hablamos de cuántos watts emite una fuente de luz, porque
nuestra sensibilidad a la luz no es continua en todo el espectro. Entonces, el lumen está justamente ajustado a estas curvas de sensibilidad. Para otras cosas que tienen que hacer cálculos muy parecidos, por ejemplo en astrofísica, donde tienen que ver cuál es la radiación que sale a partir de una estrella, que es igual como una vela, una fuente que se puede considerar puntual y que es unidireccional, ellos sí lo van a calcular con otras unidades, que son los watts. Pero para lo que sentimos los humanos, nos importan los lúmenes que están ajustados a estas curvas de sensibilidad. No avanza. Ok. Ahora, supusimos al inicio que nuestra fuente era isotrópica, es decir, que era esférica como nuestra vela, es decir, que toda la iluminación sale en la misma cantidad en todos los sentidos. Pero en realidad las fuentes de luz van a ser en un cono en vez de ser una esfera completa y no va a ser exactamente igual su intensidad en todas las direcciones. Entonces, cada foco, cada tipo de iluminación tiene su propia distribución de intensidad y se va a medir con algo llamado esfera de integración, que ya al final, si nos da tiempo, les muestro una foto de cómo se llama cómo es ese aparato. Entonces, justamente, un foco no emite en toda la dirección, sino que emite en un cierto cono. Entonces, dos focos que pueden tener la misma cantidad de lúmenes, si el cono es diferente, la intensidad real de los vectores que estamos emitiendo puede ser considerablemente diferente. Y lo mismo, puede tener la misma cantidad de lúmenes, pero la luminancia puede ser diferente dependiendo del tamaño que tenga la pantalla de nuestro foco. Y no solamente va a cambiar el tamaño del cono, sino que por lo general va a ser más intensa la luz en el centro que en las orillas. Entonces aquí tenemos la intensidad en candelas y aquí tenemos los ángulos, es decir, de este normal que tenemos, cuál es el ángulo que estaríamos midiendo, sería en este sentido o en este sentido, y vemos cómo estos son diferentes tipos de iluminación dependiendo del tamaño de cono que tenga, cómo se reduce considerablemente la intensidad conforme nos vamos alejando del centro. Entonces ya no es isotrópico, ya no es igual los vectores en todos lados, ya no es homogéneo nuestro campo vectorial. Y por eso las fuentes de luz real tienen estas distribuciones de intensidad, donde de acuerdo al ángulo nos van a decir la cantidad de candelas que estamos teniendo. Van a haber algunos que solo van a emitir hacia abajo, otros que van a emitir hacia abajo y hacia arriba, y pues justamente el tipo de iluminación es le llaman spot porque es un cono muy concentrado, muy cerrado, y este flood como inundación porque inunda con un cono mucho más grande. Entonces, dependiendo del tipo de los requisitos que necesitemos para nuestro proyecto, va a ser el tipo de distribución que vamos a escoger para nuestra iluminación. Y ahora sí, la reflectancia y la transmitancia, que ya lo hemos hablado en la clase de transferencia de calor, pero ahora lo vamos a ver con un cierto giro, ¿no? O un poco más al respecto. Normalmente lo que vimos es que teníamos una superficie que incidía un rayo de luz y el rayo de luz se reflejaba, ¿no? Y lo mismo, teníamos una cierta superficie clara, incidía el rayo de luz, una parte se reflejaba y la otra atravesaba, ¿no? Y era como un rayo, justamente atravesaba como un rayo. Entonces teníamos reflectancia y transmitancia. Y esa luz transmitida se refracta porque atraviesa con un ángulo ligeramente diferente, pero no es tan notorio en este caso. Y hay una parte que se absorbe. Entonces vamos a llamarle a eso transmisión translúcida o transmisión no difusa, cuando justamente el rayo atraviesa así. Y a este tipo de reflexión le vamos a llamar reflexión especular, que especular tiene que ver con la palabra espejo. Pero podemos tener otro tipo de superficies que le llamamos las superficies que son mate, que aún así van a reflejar cierta cantidad de luz, porque si no, no las podríamos ver, porque nosotros lo que vemos es la luz reflejada, y por eso calculábamos la luminancia de la mesa, pero en vez de reflejar un rayo dirigido, como lo hace un espejo, lo que van a hacer a reflejar la luz en todas las direcciones. La luz se va a distribuir y le vamos a llamar reflexión difusa. Como dijimos que era la radiación difusa del Sol que no tiene una dirección definida.
Y vamos a tener, obviamente, cierta combinación en algunos materiales que pueden ser parcialmente difusos y parcialmente especulares. Y lo mismo, si tenemos un cierto vidrio lechoso, por ejemplo, como esmerilado, la luz va a atravesar, pero va a atravesar de manera difusa, sin una dirección definida, y entonces también vamos a poder tener transmisión difusa. Uh-huh. Hay que tenerlo en cuenta para ver cómo se comportan con la luz las diferentes superficies. Y otro tema que vamos a estar para integrar todos estos dos conceptos va a ser cómo se comporta la visión humana, que también tenemos que recordar un poco pues, nuestras clases de ciencias naturales, de primaria y secundaria. Entonces, vamos a tener diferentes partes. Una parte va a ser la pupila, que es ese huequito negro que tenemos, cuyo tamaño puede variar, ¿no? Y lo que va a ver el tamaño va a ser este músculo de color que tenemos alrededor, que se va a llamar el iris. Entonces, el iris se abre y se cierra para permitir pasar mayor o menor cantidad de luz. Y justamente atrás de eso tenemos como un cierto cuerpo como gelatinoso que se llama el lente. Y ese lente se va a expandir y contraer para poder enfocar los rayos. Es decir, que todos los rayos coincidan en un plano específico y ese plano va a ser nuestra retina, que son la alfombra de células que tenemos en la parte trasera del globo ocular. Entonces, justamente nuestro ojo va a funcionar como si fuera una cámara de video. Lo que sucede es que una cámara de video tiene mucha mejor resolución, es decir, tiene más píxeles que células que tenemos nosotros, pero la capacidad de procesamiento que tiene nuestro cerebro es mucho mayor y también nuestra visión maneja muchísimo mejor el color y el contraste. Supongo que les ha llegado a pasar alguna vez que están viendo un atardecer hermoso. Ay, qué bonito, le voy a tomar una foto para preservarlo y cuando ven la foto no tiene nada que ver con los colores que ustedes están viendo. Y es porque justamente nuestros ojos pueden manejar mucho mejor ese contraste y esos colores tan vívidos que estamos viendo. Pero bueno, en una cámara yo puedo darle zoom, zoom, zoom y seguir viendo una gran cantidad de detalles. Nuevamente la imagen, al igual que una cámara, va a llegar invertida a la retina y los sensores que vamos a tener van a ser tanto conos como bastones. Y siempre hay que tener en cuenta que lo que vemos realmente es lo que procesa nuestro cerebro. No vemos lo que captan nuestros ojos. Y por eso a veces nuestra visión nos puede engañar. Ahorita esto de la fobia se los explico con la imagen. Te recuerden cómo más o menos cómo funciona su ojo, entra una imagen, pasa a través de la pupila cuyo tamaño está determinado por el iris, es concentrado por el lente y cae justamente en el plano de la retina, al igual que una cámara. Si este lente es defectuoso, la imagen va a caer en un plano adelante o atrás, que es lo que sucede con la miopía. Ajá. Y bueno, vamos a tener que en esta zona central van a estar concentrada la mayor cantidad de conos que ven los colores y ven con mayor eh, precisión. Y en esta parte vamos a tener la visión periférica, donde vamos a tener la mayor cantidad de bastones. Pero los bastones tienen mayor sensibilidad a la velocidad. Por eso nuestra visión periférica nos permite ver cosas de reojo que están pasando de mejor manera que lo que tenemos enfrente. Y resulta que la parte donde tenemos mayor resolución de visión es una zona muy, muy concentrada. Es un ángulo tan pequeño que va a ser de 2 grados, que se va a llamar la visión fovea. Y es donde podemos leer. Fuera de ese ángulo de la visión fovea, no tenemos la resolución para poder distinguir lo que son las letras. Entonces, solamente podemos concentrarnos en ese espacio tan pequeño. Todo lo demás va a ser la visión periférica cercana y lejana. Uh-huh. Y bueno, se va a distribuir con diferentes grados como se comporta esta visión y también normalmente cuando estamos en reposo, la visión fovea va ligeramente hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos cierto cono con buena visión y otro cono que va a ser exclusivamente visión periférica. Entonces, ¿por qué nos importa eso? Se dan cuenta, realmente todo esto también son volúmenes, son conos, entonces son ángulos sólidos lo que hay que trabajar en esta situación. Y aquí este ángulo que nos está poniendo es el ángulo proyectado plano, pero se puede definir en términos de ángulos sólidos también. Entonces, nosotros vamos a tener actividades visuales como trabajar en la computadora, ver un celular, escribir, leer,
vamos a tener cierto rendimiento que puede ser bueno o puede ser malo. ¿De qué depende si ese rendimiento es bueno o es malo? O sea, hay tres factores principales. La tarea, que va a ser el tamaño, y el tamaño no depende necesariamente del tamaño de la letra, depende del ángulo que tiene, del ángulo sólido que estoy viendo. Si me acerco, el ángulo sólido aumenta y lo puedo ver mejor. O si la letra es gigantesca, es espectacular, el ángulo sólido es bueno. Va a depender de la luminancia de la superficie, del contraste que ahorita vamos a hablar, de qué tanto tiempo puedo ver la tarea, etcétera, ¿no? Y también va a depender de las condiciones de iluminación, que va a depender de la cantidad de iluminación, es decir, de cuántos luxes hay, y de la calidad, que ahorita también vamos a hablar de la calidad, y pues del propio observador, ¿no? ¿Qué tan bien veo yo? Entonces, para poder tener una iluminación adecuada tenemos tres factores. Podemos mejorar la tarea, podemos mejorar la iluminación, o, bueno, se pueden mejorar las condiciones del observador o tener en cuenta las condiciones del observador. Es justamente para diseñar la iluminación adecuada, hay que tener en cuenta una jerarquía sustentable, parecida, de hecho es del mismo libro, es de un libro que se llama Heating, Cooling and Lighting, Sustainable Methods for Architects, que está en su bibliografía y es parte de donde he tomado muchas de estas imágenes. Es bastante buen libro. Nos dice que lo primero que vamos a tener que desarrollar o diseñar adecuadamente va a ser nuestra tarea y la geometría y los colores de nuestro espacio para tener una buena calidad de la iluminación. En segunda prioridad vamos a tener que tener buena iluminación natural y como última prioridad, para lo que nos falte o en la noche poner iluminación eléctrica. Pero si tenemos malos colores o malos acabados en nuestras paredes o mala geometría, vamos a tener que poner mucha iluminación eléctrica además. Entonces, si no nos importa nada de esto y nada, nos podemos a botar focos y focos y focos, va a ser muy mala la iluminación que vamos a tener. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que con cosas no tecnológicas, cosas que simplemente son de geometría o de orientación o de ubicación, que no requieren un costo adicional, sino hacer bien las cosas desde el inicio, y no depende que seamos ricos o pobres, podemos tener una iluminación adecuada y sustentable. Entonces, lo primero que nos van a hablar mucho en las normas de iluminación va a ser la cantidad de iluminación. Para medir realmente cuánto vemos, tendremos que medir la luminancia, porque les digo, qué tan brillante veo yo una mesa o qué tan brillante veo una hoja de papel, y el qué tan brillante incide en qué también la voy a poder leer, va a depender de la luminancia. Pero como es difícil de medir, vamos a suponer que los valores de reflectancia son adecuados, es decir, 50% para muros, 30% para pisos, 80% para techos y 35% para mobiliario, y trabajamos con la iluminación en luxes. Entonces ya nos vamos a olvidar de cómo se refleja, con qué ángulo se está reflejando, etcétera. Simplemente vamos a suponer que esto es correcto, o si no es correcto, corregirlo y trabajar todo con luxes, que son más fáciles de medir. Entonces las normas nos van a dar cierta cantidad de luxes que tiene que haber en diferentes espacios. Ahora, esto es muy subjetivo porque es más importante la calidad que vamos a ver ahorita, porque, bueno, si hay un mínimo, pero hace 40 años los estándares de iluminación eran 3 veces mayores que ahorita, pero simplemente dimos cuenta que si tenemos otra jerarquía, podemos disminuir considerablemente. Entonces, no solamente hemos tenido luces más eficientes, sino que cada vez hemos metido menos iluminación porque nos hemos dado cuenta que podemos seguir rindiendo adecuadamente con menor cantidad de iluminación. Entonces, por lo general va a ser la base del diseño y vamos a ver más adelante un método de cómo diseñar iluminación artificial con la iluminación. Y nosotros tenemos una cierta norma específica que nos dice la cantidad de iluminación en diferentes espacios, que la tienen en su bibliografía por si la quieren revisar. Entonces aquí nos está diciendo de acuerdo al tipo de tarea, qué tan difícil es, y de acuerdo al tipo de reflectancia que tiene la superficie, pues cuál es la iluminación en luxes ideal, o en luminancia, por si lo quieren tener esos valores. Y lo mismo, aquí este es de un libro, este es basado en Estados Unidos, no necesariamente son los mismos valores que México, diferentes tipos de espacios y cuáles son los luxes que recomiendan. Y esta es la tabla que nos da la norma mexicana, que nos va a decir, por ejemplo, en interiores necesitan tener 100 luxes, ¿no? De acuerdo a esto es en áreas de circulación, ¿no?
Eh, pero ya en talleres van a tener que ser 300 luxes. Y en laboratorios, por ejemplo, van a tener que ser 2000 luxes, porque es mucho más importante tener un rendimiento o una precisión adecuada. Entonces, primero, pues hay que cumplir con la cantidad de iluminación que nos está pidiendo la norma. No es muy larga la norma, entonces pueden revisarla rápidamente. Ahora sí, ¿qué va a ser el contraste? Y el contraste va a ser la diferencia de luminancia entre dos superficies. Entonces, si una superficie es muy brillante y la otra es muy poco brillante, va a haber un gran contraste, pero al contrario, si la luminancia es muy parecida, el contraste va a ser mínimo. Y por lo general, entre mejor sea el contraste, va a ser más fácil realizar una actividad. Y justamente el contraste depende de la luminancia. Ahorita tenemos unas imágenes para que quede más claro. Y por el contrario, vamos a tener el concepto de brillo. El brillo es algo relativo y depende de la percepción humana. Entonces, como dijimos, nuestros ojos tienen un motor de procesamiento, que es nuestro cerebro, que puede corregir contrastes o adaptarse a diferentes contrastes. Entonces, nosotros no vemos realmente el contraste que hay, sino que vemos el brillo. Y ese brillo puede ser relativo porque nuestro ojo, también la pupila, se va a adaptar a diferentes niveles de iluminación. Simplemente si hay que tener en cuenta que si hay demasiado brillo es incómodo, y a eso nos referimos con calidad, que el brillo sea el adecuado, sin importar tanto el nivel de iluminación. Eh, entonces, pues, podemos mejorar el rendimiento de una actividad con una mayor iluminación, pero si no cuidamos el brillo relativo, vamos a tener problemas con cómo podemos rendir o no nos va a funcionar el aumentar tanto la iluminación y eso lo podemos dar con el contraste. Entonces, justamente aquí tenemos una escultura con muy poco contraste, no podemos distinguir los detalles y al generar contraste y generar sombras podemos ver bien todos los elementos de los cuerpos que se están presentando. Y entonces el contraste, dijimos que esta luminancia es alta porque es muy claro y esta luminancia es baja porque es muy oscuro. Entonces es importante tener contraste. Y lo mismo, leer, no es lo mismo leer algo negro en una fondo gris que leer en una hoja blanca. Vamos a poder leer mucho más lentamente en esta hoja que en esta hoja y nos vamos a esforzar más para entender lo que hay aquí. Por eso el contraste es bueno y con un alto contraste solamente necesito una iluminación de un pie candela, que es el equivalente de lux. O sea, supongamos un buen contraste, necesito una iluminación de un lux, ¿no? Pero si tengo un bajo contraste para poder tener el mismo rendimiento que en el alto contraste, voy a tener que tener 100 luxes. Y eso es a lo que nos referimos con la calidad. Yo puedo bajar la cantidad de iluminación si mejoro la calidad, como el contraste. Y lo mismo, de acuerdo al contraste, tenemos la percepción relativa, por eso les hablo del brillo relativo. Nuestros ojos nos mienten y nos dicen que este gris y este gris son diferentes, ¿no? Que este más oscuro que este, pero en realidad tienen la misma cantidad de iluminación, pero por el contraste los vemos uno más claro que el otro. Y por eso es totalmente subjetivo, depende de la percepción y de cómo nuestro cerebro interpreta lo que estamos viendo. Y es lo mismo de cómo se adapta nuestra pupila. La luminancia de la superficie interior y del exterior es constante, porque depende de la cantidad de iluminación, que van a ser de los rayos del sol o de la iluminación interior, y de la reflectancia de las superficies. No depende de nada más, entonces eso se mantuvo constante en estas dos fotos. Pero cuando yo estoy en el exterior, mi ojo adapta su brillo relativo a lo que tiene mayor iluminación. Entonces veo esto con iluminación adecuada y el interior lo veo extremadamente oscuro. Y cuando me meto, mi pupila se expande y entonces se adapta al interior. Entonces voy a ver el interior con una iluminación adecuada, pero el exterior va a tener un brillo excesivo y por eso justamente es relativo, pero podemos jugar con eso a nuestro favor. Y justamente es lo que hacen los museos. La mayoría de los objetos de los museos son muy sensibles a la luz y se pueden deteriorarnos. O sea, lo habrán visto ustedes, si dejan algo a la luz mucho tiempo, se va a blanquear. Entonces, lo que se hace es tener un cuarto muy oscuro y generar un contraste o un brillo, diferencia de brillo relativo muy alta
pero la iluminación que están recibiendo estas superficies realmente va a ser muy baja, solamente son de 40 luxes cuando dijimos que en un pasillo tiene que haber 100 luxes y en un escritorio tiene que haber 300 luxes. Ajá. Entonces, aquí únicamente están poniendo 40 luxes, pero como todo lo demás está muy oscuro, podemos ver, nuestro ojo se adapta y puede ver el detalle adecuado y estamos protegiendo estos artículos. Antes, no solamente es importante el brillo o la iluminación que tengo en una superficie como mi computadora, sino que es importante el brillo o la iluminación que tengo en todo mi cuarto. Si tengo demasiado brillo en mi computadora y es muy oscuro lo que está alrededor, va a ser muy incómodo. Y eso les ha pasado cuando trabajan en la noche o cuando están ya en su cama, ya está apagada la luz y están revisando el celular y por eso se lastiman los ojos. Entonces, no solamente las normas nos van a pedir cierta cantidad de iluminación, sino que nos van a pedir ciertas relaciones o razones de iluminación. Es decir, mi libro no puede ser 3 veces más brillante, no puede tener 3 veces más luminancia que el escritorio. Y mi libro no puede ser 5 veces más brillante que mi mesa o que lo que tenga las paredes que tenga junto. Y no puede ser 10 veces más brillante que lo que tenga en la pared al fondo. Entonces, también es importante controlar esos contrastes, que tener buen contraste, pero no tener un contraste excesivo. Y entonces hay que cuidar esas razones de iluminación. Y también va a ser interesante, para quitar monotonía, aquí en esta foto podemos ver que la mesa está recibiendo una cantidad de iluminación adecuada de acuerdo a la norma. A lo mejor se ve apagado o aburrido porque el brillo relativo entre estas dos superficies es demasiado alto y excede estos límites que nos están poniendo. Y además, es monótono, ¿no? Entonces, si yo agrego un poco de iluminación arriba y un poco de iluminación sobre la pared, entonces, aunque no aumente la iluminación en esta superficie, parece ser más claro todo el cuarto. Y entonces, los que estemos trabajando en esta superficie, vamos a tener una mayor sensación de iluminación. Por eso, la iluminación, pues, tiene muchos elementos subjetivos y no subjetivos porque estén a criterio de quien lo está haciendo, sino porque está adecuado a cómo se comporta mi cerebro. Entonces, podemos hacer estos ajustes de aumentar la cantidad de iluminación fuera de la zona de trabajo y que la percepción de iluminación en la zona de trabajo aumente, aunque solamente se haya mantenido constante la iluminación en luxes. Por eso, la iluminación tenemos que tener diferentes focos o diferentes tipos de elementos que estén iluminando diferentes partes de nuestra habitación. O sea, no se trata de cumplir nada más con la norma de cantidad de iluminación. Entonces, justamente lo que queremos es que ese brillo relativo no sea demasiado, no sea excesivo, porque si es excesivo vamos a generar deslumbramiento, que va a haber deslumbramiento directo y reflejo de velo. Entonces, les voy a mostrar las imágenes para que vean realmente cómo es. Entonces, dijimos que nosotros tenemos un cierto ángulo de visión y los focos o las lámparas también van a tener un cierto ángulo o una cierta zona o un cono donde van a estar emitiendo su iluminación, que por lo general no va a ser un cono uniforme y esférico, va a estar concentrado en ciertas zonas y puede variar. Entonces, si resulta que mi zona de visión coincide exactamente y directamente con la zona de iluminación de esto, los rayos que está emitiendo esto nos van a caer directamente a los ojos y va a ser excesivamente brillante. Entonces nos va a deslumbrar y va a ser incómodo. Entonces tenemos que evitar que justamente coincida este espacio. Yo puedo iluminar hacia arriba, hacia abajo, pero si ilumino donde coinciden, va a haber deslumbramiento directo. Otra forma de evitar el deslumbramiento directo también podría ser disminuir la luminancia de este foco, aumentando el tamaño de la pantalla, por ejemplo. Para evitar iluminar aquí, simplemente necesitamos tener una curva de distribución de intensidad que en este ángulo sea menor, que es la que le van a llamar la distribución especial de Batman o de alas de murciélago, y vamos a ver más adelante una imagen de cómo es esa distribución. Entonces, únicamente los que nos van a generar
incomodidad van a ser los que caigan dentro de ese ángulo especial. Y si es menor la fuente de luz, pero con la misma intensidad, la luminancia es mayor que si se diluye en un área mayor. Entonces, las fuentes más pequeñas, como los focos que no tienen, están desnudos, no tienen lámpara, van a ser mucho más incómodos y pueden generar deslumbramiento directo que hay que buscar evitar. Por otro lado, vamos a tener el reflejo de velo, que supongo que todos han sufrido esto de no poder leer o que sea muy incómodo trabajar porque tenemos un cierto tipo de destello. Y justamente para corregir este reflejo de velo, hay varias formas de hacerlo. Una es cambiar la luminancia de esta superficie. No va a ser el mismo reflejo de velo en un papel brillante, que refleje mucho a un papel mate, y lo mismo en un escritorio que refleje mucho a un escritorio mate. Y para identificar cómo es el reflejo de velo, pues simplemente podemos poner un espejo y vamos a ver que hay una lámpara que está rebotando directamente hacia mí. Entonces aquí los rayos de luz están cayendo directamente en mi ojo y aquí los rayos de luz están rebotando en la superficie donde estoy trabajando y están cayendo en mi ojo. Entonces también están generando un cierto destello o un deslumbramiento incómodo. Entonces, para corregirlo, por ejemplo, podemos poner, en vez de poner la luz enfrente de nosotros y que rebote hacia mí, la puedo poner atrás de mí, va a iluminar la superficie, por lo que voy a poder leer adecuadamente, pero la luz se va a rebotar hacia otro lado y no va a caer directamente en mis ojos. Entonces, si tenemos cómo sería la distribución de intensidad de una cierta fuente, van a haber zonas problemáticas. Vamos a tener una zona de reflejos de velo y vamos a tener una zona de reflejos directos o destellos directos. Entonces, hay que buscar que la curva de distribución de intensidad sea más fuerte en esta zona, donde podamos tener mayor calidad de iluminación, porque vamos a aprovecharla mejor sin tener diferentes tipos de destello. Entonces es importante evitar, cuidar la intensidad o la cantidad de iluminación en luxes, pero también cuidar que no haya ciertos destellos o reflejos incómodos. Y mucho de eso a veces puede ser difícil de diseñar porque depende mucho de la superficie en la que estoy trabajando. Si estoy trabajando en una superficie plana, hay una cierta zona que si pongo lámparas en esa zona me va a generar reflejos de velo. Si tiene cierta inclinación, como por ejemplo como trabajan haciendo planos, eh, vamos a tener más cerca la zona ofensiva donde vamos a tener los reflejos de velo, pero una computadora, en vez de tenerlo arriba, lo vamos a tener atrás. Es decir, si yo trabajara aquí en un escritorio plano, podría poner las luces aquí atrás y no me va a generar ningún tipo de destello. Pero si tengo una computadora, al tener las lámparas acá atrás, me va a generar destellos y no voy a poder ver la pantalla. Pero si lo pongo aquí arriba, no me va a generar ese tipo de destellos. Entonces, también el tipo de iluminación o dónde pongamos la iluminación va a depender mucho de el tipo de tarea y el plano de trabajo que se está utilizando. Otra forma de evitarlo, por ejemplo, en vez de poner la lámpara enfrente de mí, va a ser ponerla en un lado. Entonces, en vez de rebotar hacia mí, va a rebotar hacia el lado contrario y vamos a estar evitando el reflejo de velo. Entonces dijimos que mucho de la calidad va a tener que ver con ese brillo relativo, con esa luminancia que estamos percibiendo, y podemos jugar con el contraste en diferentes superficies para mejorar la sensación de iluminación, pero también nos puede generar deslumbramientos excesivos, directos e indirectos, como reflejos de velo, y ubicando de manera correcta nuestras lámparas, podemos evitar esos reflejos. Entonces yo puedo poner las lámparas donde quiera y cumplir con la intensidad de iluminación, con la cantidad de iluminación en luxes, pero tengo que también ver dónde las pongo para evitar los reflejos. Y hay otro elemento que vamos a tener que considerar que va a ser el ojo envejecido. Es decir, no se comporta igual el ojo de una persona joven que de una persona vieja. Y en todo el mundo, incluido México, cada vez está envejeciendo más la población y va a tener ciertas necesidades particulares. Entonces, eh, aunque estemos saludables, es decir, no tengamos cataratas, etcétera, el ojo se va deteriorando. Entonces, el iris ya no puede ajustarse tan fácilmente, entonces el tamaño de la pupila se ajusta más lentamente. Entonces,
les ha pasado muchas veces, seguramente están en un lugar oscuro, salen al exterior y sienten ese destello excesivo en lo que su pupila se logra cerrar. Para una persona de mayor edad, esa pupila se va a cerrar más lentamente. Entonces, el brillo excesivo y el deslumbramiento que vimos aquí va a ser mucho más crítico con personas de mayor edad. Y el lente, lo que va a pasar es que se va a ir opacando ligeramente y va a perder flexibilidad. Entonces, no va a poder ajustarse correctamente para encontrar el plano de la retina adecuadamente. Y eso es la vista cansada. Entonces, perdemos la capacidad de poder enfocar en distancias cercanas. Y por otro lado, la córnea, que va a ser el lente externo, se va a volver lechoso. No quiere decir, esto es independiente de las cataratas. Entonces, estos estándares de iluminación que habíamos visto, no sé, por acá, estos van a tener que ajustarse e incrementarse cuando haya gente mayor en las habitaciones o cuando el porcentaje de gente mayor vaya a ser considerable. Si la gente más joven puede leer, por ejemplo, con menor cantidad de luz, pero la gente mayor necesita tener más y más iluminación. Entonces, al diseñar sistemas de iluminación hay que considerar las necesidades particulares de los ojos de las personas de la tercera edad. Ahora sí, saltando, ya vimos todo esto de fotometría, de cómo es la intensidad o la cantidad de luz. Ahora vamos a ver cómo se comportan los objetos. Entonces, este es un pequeño resumen que se los voy a ir platicando poco a poco con las imágenes. Hay que tener en cuenta que nuestros ojos no emiten rayos como Superman, sino que nosotros lo que pasa es que entran los rayos de luz y nuestros conos y bastones detectan esos rayos de luz. Entonces, también la mayoría de los objetos, como están a temperaturas muy bajas, la radiación que tengan emitida va a ser muy baja y no va a estar en el espectro visible. Entonces, ¿cómo demonios podemos ver el color de una superficie o cómo podemos ver una superficie? Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener una fuente de luz, va a enviar luz y una gran parte de esa luz se va a rebotar. Y la luz que se rebote es la que yo voy a ver. Pero resulta que los objetos van a absorber y reflejar la luz en diferentes longitudes de onda o diferentes colores de manera diferente. Y ahí es donde se va a generar el color de los objetos. Entonces, una superficie roja va a absorber todos los tipos de luz salvo el rojo. Una superficie roja no absorbe la luz roja, la refleja. Y como solamente refleja luz roja, a nuestros ojos llegan rayos de luz roja y vemos el color rojo. Entonces, eso lo podemos ver fuera de la luz blanca del sol, que digamos que la luz blanca trae de manera uniforme todos los tipos de luz. Si tenemos una luz monocromática, es decir, una luz roja, va a absorber muy poca luz, nuestra superficie roja, y va a rebotar o reflejar casi todo. Entonces vamos a ver nuestro objeto rojo. Pero si ponemos nuestro objeto rojo bajo una luz azul, casi toda la luz azul va a ser absorbida y no se va a reflejar prácticamente nada. Entonces, un objeto rojo en una luz azul se ve negro. Porque el color del objeto sí depende de las características del objeto, pero también depende de la distribución espectral que tenga nuestra fuente de luz. Entonces, en la luz del día, que tiene luz uniforme en todos los espectros y por eso es blanca, va a incidir en una camioneta roja y lo que principalmente va a reflejar la camioneta roja va a ser luz roja y por eso la vamos a ver roja. Pero si tenemos otro tipo de fuente de luz como una lámpara de mercurio, que si se dan cuenta es muy diferente la distribución de luz de la luz del día a la distribución de luz de la lámpara de mercurio, y la lámpara de mercurio prácticamente no tiene luz roja. Entonces va a incidir la luz y lo que va a rebotar, rebotaría preferencialmente el rojo, pero no hay rojo, entonces va a rebotar todo de manera disminuida y entonces la camioneta no se va a ver roja, se va a ver café. Entonces, el color depende de dos cosas, depende del objeto y depende de la fuente, porque tiene que ver todo con la reflexión. Y lo mismo va a ser con un vidrio de color va a tener ciertos coeficientes de transmisión diferentes. Entonces, si pasa luz blanca a través de un vidrio rojo, el vidrio rojo va a absorber toda la luz, salvo la luz roja,
y por eso va a transmitir luz roja. Entonces, si ustedes habrán ido a Home Depot o cualquier otra tienda, van a ver cuando en la zona de focos, que por lo general se comparan diferentes tipos de foco y le ponen una foto de un cuarto, del mismo cuarto, porque los colores se van a ver diferentes de acuerdo a el tipo de iluminación y tenemos que tomar eso en cuenta. Y aquí podemos ver en una luz blanca, dos esferas se pueden ver del mismo color, pero cuando cambiamos el tipo de luz nos podemos dar cuenta que realmente eran de un color diferente. Nada más que aquí el resultado de la reflexión era parecido y aquí se va a hacer patente que son de diferentes colores. Entonces hay que cuidar mucho como calidad de la luz el tipo del color que estamos teniendo también. Y eso nos va a llevar para describir el color, vamos a utilizar el sistema de color de Munsell. Entonces vamos a tener tres coordenadas, que aquí las tienen para que las puedan ver. Va a ser la luminancia, el tono y la croma o saturación, ¿no? Entonces, valor, tono y croma o saturación. Entonces, el valor o luminancia va a ser qué tanta luminancia justamente en las candelas por metro cuadrado. Si no hay luminancia es muy oscuro y es negro el objeto, y si hay el máximo de luminancia que determinemos va a ser blanco. El tono se va a definir como tal al color, es decir, el tono nos dice si es rojo, si es amarillo o si es verde, y la saturación nos va a decir, o la croma nos va a decir qué tan puro es ese color. Entre más saturado, más puro va a ser el color, y entre menos saturado, más se va a aproximar a un gris porque va a estar contaminado con otros colores. Y entonces así podemos describir en un espacio tridimensional los diferentes colores. Y eso nos va a llevar a lo que es la percepción humana del color. Dijimos que tenemos tres conos, que son los que detectan el color. Va a ser el cono S, el cono M y el cono L. Y es lo que pasa con los daltónicos. Los daltónicos les falta uno de estos conos y por eso ven el color de manera diferente. Y entonces, de acuerdo a la longitud de onda, va a disparar diferentes tipos de cono y los va a disparar con diferentes intensidades. Entonces vamos a volvernos a desconectar y nos volvemos a conectar para ya terminar de ver estos elementos de la clase, ¿ok? La grabación, les decía que tenemos tres tipos de conos que van a percibir la luz y de acuerdo a la longitud de onda se van a disparar con diferentes intensidades de acuerdo a estas curvas de sensibilidad que tienen, que esto es la visión fotópica. Cuando las combinamos, obtenemos la curva que les había enseñado con anterioridad. Va a resultar que vamos a tener que tener ciertas coordenadas o ciertos sistemas de coordenadas para describir los colores que podemos ver. Entonces, este es un primer sistema que es el sistema de color de Munsell. Podríamos describir los colores que podemos percibir los humanos de acuerdo a coordenadas en intensidades SML. Lo que se hizo en origen, cuando todavía no conocíamos cómo funcionaban los conos, se hizo un experimento donde se ponía un cierto color y una persona que veía ese color y tenía otra pantalla con otro color. Y tenía tres perillas que van a ser las perillas RGB, como seguimos trabajando en la actualidad, y tenía que ir variando la intensidad de rojo, verde y azul para intentar alcanzar los mismos colores. Pero resultaba que muchas veces era imposible empatar los dos colores y lo que se tenía que hacer era agregarle color rojo al color original para poderlos empatar. Entonces se hizo una curva de respuesta RGB, pero resultó que este RGB, que es R testada, G testada y B testada, tenía un valor negativo, que era cuando teníamos que agregarle cierta cantidad de rojo al color original. Como no nos gustan los colores, los valores negativos, se les hizo una transformación, que hay que saber que existe la transformación, pero no hay que, o sea, es bastante complicado cómo se hacen las transformaciones y no nos vamos a meter en eso. Se pasó de un espacio con un rojo negativo a un espacio con un rojo positivo, que va a ser XYZ. Y luego todavía este XYZ se vuelve a transformar para llegar a el famoso espacio de color CIE 1931, que va a tener igual otra XYZ que va a ser mayúscula, y vamos a estas XYZ van a ser función o va a ser una combinación lineal de la X, Y, Z. Entonces no corresponde ya esta X y esta Y,
a estos valores de X y Y, ¿no? Ya es una combinación, o sea, a lo mejor X es cierto porcentaje de azul y cierto porcentaje de verde, ¿no? Por eso les digo, no es tan importante saber cómo se van haciendo estas transformaciones, pero vamos a transformar esta sensibilidad a colores RGB a este espacio de color que luego utilizan mucho los diseñadores gráficos, porque también nos va a representar todos los colores que podemos ver los humanos. El Z va a ser la luminancia y por lo general no se representa. Dentro de este espacio de color vamos a tener esta orilla que van a ser los colores puros. De hecho, este número que nos está dando aquí es la longitud de onda. Y estas coordenadas, pues yo te puedo decir, es que tengo un color con coordenadas 0.4x y 0.3y, ¿no? Y entonces estamos llegando a cierto color, ¿no? Y así puedo describir los espacios de color que si han estado ustedes alguna vez Photoshop o Adobe Illustrator, siempre les va a preguntar de en qué espacio de color quieren trabajar, ¿no? Y son estos espacios de color. Y entonces resulta que a una cierta distribución espectral se van a disparar con ciertas intensidades las respuestas de estas funciones, las vamos a transformar y vamos a llegar a este espacio de color. Entonces, este color ya nos está representando cómo se comporta o cómo percibimos una cierta distribución espectral. Entonces, si recuerdan, hay una cierta distribución espectral que va a ser la de cuerpo negro. Y de ese cuerpo negro va a haber una que va a ser la de la luz de día, que va a ser el blanco para nosotros. Entonces, esta línea que vemos aquí va a ser la línea de la distribución espectral de cuerpo negro. Y entre más rojo va a ser menor temperatura porque se aproxima más hacia el infrarrojo, y entre más azul va a ser mayor temperatura porque se aproxima hacia el ultravioleta. Eso justamente nos va a llevar a la temperatura del color. Entonces, vamos a tener aquí justamente la luz del día. Nuestro cuerpo evolucionó para entenderla como luz blanca, pero cuerpos que igual representen el espectro del cuerpo negro a diferentes temperaturas, va a tener diferentes colores. Entonces, si es baja la temperatura, lo vamos a entender como naranja o rojo, y si es alta la temperatura, como azul. Entonces, yo puedo escribir una fuente de luz de acuerdo a su temperatura de color, no porque esté a esa temperatura, sino porque es equivalente a un cuerpo negro que está a esa temperatura. Entonces, ahorita, ok, sí. Entonces, vamos a ver primero aquí en la gráfica. Entonces, yo grafico cierta distribución espectral y la voy a ubicar en cierto punto, ¿no? Si es exactamente si es un espectro de cuerpo negro exactamente, de acuerdo a la temperatura va a caer sobre esta línea que le vamos a llamar el locus planckiano. Un locus es un conjunto de puntos, es decir, una curva o un espacio, y es planckiano porque esa curva que vimos al inicio de la clase, pues es la curva de Planck, que nos dice cómo se distribuye la emisión de cuerpo negro. Entonces, esta línea es el locus planckiano cuando la distribución espectral es exactamente la distribución de cuerpo negro. Cuando tengo otro tipo de foco, como un foco LED, no va a ser como este, por ejemplo, que va a ser una lámpara fluorescente, pues no va a responder a esa curva bonita que vimos de cuerpo negro, ¿no? Entonces no se va a encontrar sobre este punto, sino que se va a encontrar en otro punto, y lo único que voy a hacer va a ser ver de cuál de estas rectas de temperatura va a estar más cercana. Y vamos entonces a decir que va a tener cierta temperatura de color equivalente, o que va a ser una temperatura de color correlacionada. Entonces vamos a poder describir nuestros objetos o nuestras fuentes de luz de acuerdo a cierta temperatura de color. Entonces, esta distribución espectral, que pues, es compleja para utilizarla, la vamos a meter a nuestro espacio de color y así la vamos a definir de acuerdo a cierta temperatura de color. Entonces, por eso, en este espectro de temperaturas de color, que es una escala lineal, pues podemos ubicar ciertos tipos de luz, como la luz de día, la luz de días nublados, de velas o lámparas fluorescentes o de halógeno, ¿no? Y pues solamente cierto valor va a ser la luz blanca. La otra va a ser luz que va a parecer blanca, pero va a tener un tinte azul o un tinte rojo. Y justamente eso va a afectar la calidad o la percepción del color. Podemos ver cómo la piel
se va a ver diferente, se va a ver pálida, se va a ver oscura, o se va a ver muy rojiza de acuerdo a la temperatura del color. Entonces, dependiendo de qué tan es importante ver los colores de manera adecuada, vamos a tener que trabajar cuidadosamente con esa temperatura de color, y combinar diferentes temperaturas de color puede generar efectos extraños. Tenemos aquí la luz del día con una cierta luz, con el sol directo con una temperatura de color, la luz de la sombra con otra temperatura de color y la luz artificial con otra temperatura de color. Entonces podemos ver cómo nuestro ojo se va a confundir, porque lo que sucede es que nuestro ojo intenta adaptarse a la temperatura de color. También es por eso decimos que es mejor con una cámara. Si resulta que la luz tiene una temperatura de color de 3000 Kelvin y es medio amarillenta, mi ojo va a adaptarse para suponer que ese amarillo o ese naranja es blanco. Y así vamos a ver todo el resto de los colores. O si la luz es muy intensa o está un día nublado, mi ojo va a suponer que ese azul es blanco. Después el blanco no siempre es blanco porque nuestro ojo se ajusta. Y ese tipo de combinaciones de temperatura de color, si ustedes recuerdan ese problema que había del vestido que era dorado y amarillo, dorado y blanco, o azul y negro, tenía que ver justamente con diferentes temperaturas de color. Y ya por último vamos a tener el Color Rendering Index, que también lo vamos a ver aquí con nuestro locus planckiano. Entonces ya dijimos que puedo encontrarme a una cierta distancia que es perpendicular a estas rectas de temperatura de color, pero también me voy a encontrar una distancia del locus. Entonces me puedo alejar en esta dirección de nuestro locus planckiano y eso nos va a decir qué tanto nos estamos alejando de esta distribución ideal. Entre más me aleje del locus planckiano, voy a tener una distribución más extraña donde voy a estar perdiendo colores. Y entonces aquí hay muy poco rojo, dijimos, ¿no? Entonces una camioneta roja se va a ver café. Entonces, una luz de buena calidad de color va a tener una distribución uniforme de acuerdo al locus planckiano y los colores se van a ver de gran calidad. Pero si perdemos muchos colores dentro de nuestra distribución, vamos a ver colores menos saturados, es decir, con mucho más grises, como veíamos en la escala de Munsell, y de menor calidad. Entonces, en ciertos lugares como teatros, etcétera, laboratorios, es muy importante tener una buena calidad del color. Y eso lo vamos a medir con el CRI, que es el Color Rendering Index, que va a ser de 0 a 100 y el 100 va a ser el mejor valor de calidad. Entonces, la luz de día tiene un CRI de 100 y vamos a ver también que diferentes tipos de iluminación tienen diferentes valores de Color Rendering Index. Entonces, estos nuevos datos los estamos diciendo porque cuando yo les dé el tipo de lámpara, vamos a definir las lámparas o parte de sus características. Va a ser Color Correlated Temperature, que va a ser a qué tipo de color de temperatura se parece más, y el CRI, que va a ser pues qué tan bien tiene distribuida toda la iluminación. Esos son los elementos de color. Como les digo, esta clase pues, es muy densa en conceptos. Y